¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Enfoque Informativo y con la primera entrevista con la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien hoy día nos acompaña y que es muy importante para que sepamos las últimas en salud. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Teresita. Muy buenas noches, obviamente, al todo público televidente que día a día los sintoniza a ustedes y que, por supuesto, nos entrega esta tremenda oportunidad de brindarles información, ¿no es cierto? Y de poder mantenerlos al tanto un poco cómo va la Seremi de Salud, en qué estamos, para dónde vamos. Así es. Últimamente la hemos visto bien como ajetreado el tema. Nunca la hemos visto así como bajo perfil. Cuéntenos. Toda la semana en general nosotros tenemos actividades potentes, en definitiva, muy orientadas a lo que son el tema de la promoción de la salud y también, ¿no es cierto?, en el ámbito de fiscalización. Agosto para nosotros en general es un mes de lactancia materna y es un mes del corazón. Por lo tanto, en general la mayoría de las acciones que hemos desarrollado ya en esta primera quincena del mes que se nos va, han sido orientadas efectivamente a temas de lactancia materna y a insistir con el mes del corazón y, por supuesto, ¿no es cierto?, seguir con el tema latente de hoy en día, que es el plan de descontaminación, y por otro lado, ¿no es cierto?, tratar, ¿no es cierto?, de diversificar o de implementar, ¿no es cierto?, dar los primeros pasos en lo que va a ser la gran estrategia, ¿no es cierto?, nacional y regional en lo que es campaña VIH-Sida. Ese es tremendo tema igual, ¿eh? Entonces eso afecta al mundo hoy en día y no estamos exentos de llevar también un alto porcentaje ahí de gente que ya está afectada con exactamente. la enfermedad. El VIH hoy en día, la verdad es que si bien es cierto, es una enfermedad que mayoritariamente todavía el mayor porcentaje está en hombres que tienen sexo con hombres, porque es una enfermedad de carácter más sexual, en un 90%, es una enfermedad que es transversal a todo sector. Es una enfermedad que no respeta clase social, que no respeta color, que no respeta raza, que no respeta dueña de casa, no respeta si son niños, no respeta si son adolescentes. Es una enfermedad que está hoy en día en la población, principalmente porque está muy relacionada a las conductas sexuales y a la responsabilidad y en la conciencia que debo tener en mi conducta y en mi comportamiento sexual. Y es por eso que ahora, hoy en día, ¿no es cierto?, es una enfermedad que está en todas partes, con conductas que han sido muy normalizadas y con una enfermedad que la gente y los niños y los jóvenes a lo mejor hoy en día ya no tienen el miedo y no sienten esa estigmatización que las generaciones nuestras, por ejemplo, Teresita, sí vivieron o sintieron o vivieron, ¿no es cierto?, o vieron desde el televisor o desde el comentario en una oficina, en un lugar de trabajo, etcétera. Claro, porque hoy día igual están en un tiempo que entre comillas es más duro, pero también es mucho más abierto, ¿no es cierto? No tiene tantos tabúes para hablar de las enfermedades y para también la aceptación moral, social dentro de una comunidad, porque están todos aceptados y respetando el espacio íntimo de cada uno. Se ha avanzado mucho en temas de sexualidad. Yo creo que hoy en día se ha llegado a colegios que era impensado, por ejemplo, tocar el tema de la sexualidad. Sí, Por lo tanto, sí. eso nos demuestra que ha avanzado el tema, nos demuestra además que el comportamiento sea normalizado y que la educación sexual ya es parte, ¿no es cierto?, de la entrega de contenidos, no solamente en los colegios, sino que también en las familias, porque los niños de hoy en día son hijos de otra generación y a su vez nuestros hijos van a ser padres de otra generación. Sí, entonces en eso hay que ir avanzando, pero hay que ir avanzando, ¿no es cierto?, con el resguardo necesario, con la precaución necesaria y no con tanta celeridad, en el sentido de que hay que ir siendo responsable en los contenidos educativos que uno va entregando efectivamente a sus hijos, principalmente para que la educación además sea acompañada, ¿no es cierto?, de ciertos valores o ciertos contenidos educativos que a nuestros hijos los hagan sentirse, por un lado, libres, pero por otro lado absolutamente responsables y cuidadosos de su sexualidad. Así es la única manera que tenemos también de subsistir. Seremi,
¿Qué tenemos para el día miércoles? Leí por ahí que había una vacuna. Sí, bueno, esta semana ya comenzamos con el tema de vacunación virus papiloma humano, ¿no es cierto? Que es una vacuna que se ha instaurado en las lolas, ¿no es cierto? En las jovencitas, principalmente focalizado a prevenir efectivamente, por un lado, el virus papiloma, pero el impacto que uno quiere lograr es a disminuir, ¿no es cierto?, las tasas de cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino en su mayoría es producido por este virus papiloma humano y principalmente por dos cepas, por así decirlo, dos numeritos de virus. Los virus papilomas tienen números y de acuerdo al número es si son precancerígenos, por ejemplo, o si son solamente productores de verrugas benignas. En este sentido, la vacuna está orientada, ¿no es cierto?, a este virus papiloma que es precancerígeno y es en donde, en definitiva, queremos impactar a largo plazo, en ir disminuyendo un poco las tasas de infección por cáncer cervicouterino. Y digo infección porque el virus papiloma se transmite por contacto sexual, por lo tanto, es una enfermedad cancerígena que, si bien es prevenible a través de un examen sencillo, básico, económico, molesto, sí, muy molesto, poco honroso para nosotros las mujeres, como el Papa Nicolau, ¿verdad? Yeah. Quienes se han hecho el Papa Nicolau saben que no es un examen que a uno le agrade realizarse, pero es un examen que dura muy poquito, 5 minutos, es económico, y en el sistema público es gratuito para los pacientes. ISAPRE también es gratuito, pero dentro de su sistema y su cobertura de atención. Lo importante que tiene este examen es que previene efectivamente el cáncer cervicouterino, en el sentido de que te da un diagnóstico oportuno en etapas preinvasoras si tú logras mantener el hábito de realizarte el examen anualmente o cada 3 años, como el Ministerio así lo propone. ¿Ya? Pero esta vacuna, en definitiva, lo que pretende es inmunizar, ¿no es cierto?, a la adolescente, en este caso a la niña, tempranamente, con la finalidad... ¿Desde qué edad más o menos está es una vacuna que está focalizada, me parece que en sexto básico, no recuerdo, no tengo en este momento el dato, no lo recuerdo, pero está focalizado para la prebásica y está orientado a estas niñas entre 11 y 12 años, claro, sexto, séptimo básico, antes del inicio de su actividad sexual. Eso es en definitiva. Antes de que se colonicen, por así decirlo, con este virus papiloma. Porque en general las mujeres, muchas podemos ser portadoras de este virus, pero no todas vamos a desarrollar la enfermedad. Algunas vamos a hacer verrugas, otras van a hacer un precáncer y otras, de acuerdo a su propio factor inmunológico, no van a hacer nunca ninguna de las dos tipos de enfermedades. Y eso tiene que ver con las características de la persona, del huésped, sus determinantes sociales, su nutrición, calidad de vida. ¿Ya? Calidad de vida. Exactamente. Seremi, usted es representante del ministro en esta región. La parte política, ¿cómo anda? Bueno, nosotros tuvimos hace muy poquito un cambio de subsecretaria, que tenía que ver con subsecretaria de redes. Yo pertenezco a la subsecretaría de Salud Pública. El cambio que hubo ahora fue de subsecretaria de redes asistenciales. Tenemos al doctor Castillo, que ya fue subsecretario de redes en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y tenemos también llegada hace muy poco, un mes, ya creo que va a cumplir, nuestra directora del Servicio de Salud Aysén, la señora Rina Cares. Así que esperamos, ¿no es cierto?, que el doctor Castillo se impregne rápidamente del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sé que es así, sé que si bien es cierto no era parte del gobierno, siempre ha sido una persona colaborativa con nuestro presidente y con nuestro ministro. Así es que la verdad es que estamos súper esperanzados y confiados en que el subsecretario le va a dar el impulso que requiere en este momento redes asistenciales, se va a poner al día y vamos a poder, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer esta bajada que en definitiva quiere nuestro presidente. La semana pasada en Santiago se estuvo trabajando en el Gran Acuerdo Nacional por Salud. Nosotros todavía no lo conocemos como Seremi de Salud a nivel país, pero sé que fue muy fructífero, que tenemos grandes novedades
hay lineamientos que cambian probablemente, entre ellos el Elige Vivir Sano, que ha sido una tremenda política de gobierno en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que estamos expectantes a cuál va a ser la bajada ministerial y principalmente cómo nosotros como autoridad sanitaria en las distintas regiones vamos a modelar, vamos a darle cuerpo, vamos a hacer carne esta política ministerial de nuestro ministro y de nuestro presidente Sebastián Piñera. Qué bien. Bajemos nosotros a la región. ¿Cómo? Porque usted tiene esa relación dual, ¿no es cierto?, que por una parte representa al ministro y por otra parte la relación con la señora intendenta. ¿Cómo va eso? La verdad es que como gabinete, si bien es cierto, muchos no nos conocíamos entre nosotros, por lo tanto, obviamente todos tenemos la gana y la proactividad de cooperar con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La intendenta representa eso. La intendenta para nosotros representa la imagen de nuestro presidente. Por lo tanto, nosotros nos debemos políticamente hacia ella. Y en ese sentido, este gabinete se ha ido cada vez afiatando más, porque si bien es cierto, existen lazos políticos, es sumamente importante que un gabinete también, ¿no es cierto?, genere lazos afectivos, las confianzas entre nosotros, la confianza con nuestra intendente, que en definitiva se va a traducir en que vamos a poder trabajar y avanzar y darle rumbo y camino por un mismo sendero, con un mismo objetivo, que es sacar adelante por un lado el programa del presidente Sebastián Piñera, pero por otro lado, y mucho más importante, sacar adelante a nuestra región, bajar la política y poder, ¿no es cierto?, plasmar a nivel central, a través de nuestra intendenta, cuáles son los desafíos, las brechas y los requerimientos para nuestra región. Qué bonito, porque en armonía se avanza muchísimo más. ¿Usted tiene alguna estadística o así en memoria? ¿Cuántos, yo sé que no tiene por qué, pero vamos, cuántos extranjeros han ingresado a la región, obviamente en búsqueda de trabajo, de mejores oportunidades de vida? ¿Hay algo que podamos...? No, yo la verdad es que, bueno, nosotros no manejamos la política de inmigraciones, pero obviamente, aunque no sea autoridad sanitaria, todos sabemos que la región de Aysén, la comuna de Coyhaique y probablemente por todos los otros lugares, porque por donde yo he ido a hacer gobierno en terreno, me he encontrado con un extranjero. En la ruta, en un negocio, en un kiosco, en todo el lado me he encontrado con personas extranjeras. Por lo tanto, ya, ¿no es cierto?, nosotros estamos conscientes de que estamos, ¿no es cierto?, con la llegada de extranjeros, colombianos, haitianos, venezolanos. Ahora, ¿qué es lo importante como región? Por un lado, ¿no es cierto?, si bien es cierto, debe existir siempre el compromiso solidario y ahí están las gobernaciones, quienes cumplen un rol fundamental, ¿no es cierto?, en la llegada y asilo de estos inmigrantes, pero también es importante como Seremi de Salud, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con salud pública y con la vigilancia de ciertas enfermedades. ¿Por qué ciertas enfermedades? Porque existen países como Haití, por ejemplo, que por sus niveles, ¿no es cierto?, de pobreza que tiene, los programas, por ejemplo, de vacunación no son exitosos, en donde la educación no es tan masiva como acá. Por lo tanto, es una población bastante vulnerable y si vienen acá es en búsqueda de oportunidades, de una mejor salud, de una mejor calidad de vida, de un mejor lugar para vivir. Y es ahí en donde nosotros debemos llegar y hemos estado haciendo un trabajo tratando de hacer un mapeo de los lugares, ¿no es cierto?, en los cuales están viviendo principalmente de aquellas localidades que son más vulnerables, tratando de llegar y acercar un poco más la salud hacia ellos, porque a su vez es gente que es bastante reticente a acceder, por ejemplo, a un control de salud preventivo, porque no tienen el hábito, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de nosotros que tendemos a ir más a un centro de salud asistencial. Entonces, acercar un poco más la salud hacia ellos para exámenes de medicina preventiva, por ejemplo, de tal manera de que ellos de a poco se vayan integrando, no solamente socialmente, no solamente en cuanto a idioma,
¿verdad? Que también es una barrera que nosotros Bastante colocamos grande. exactamente en el sentido de que, por ejemplo, los haitianos tienen otro idioma, ¿verdad? Y les cuesta un poco entender el nuestro, sobre todo las parejas, las familias que llegan de Sí, los primeros sí. de los primeros haitianos, porque el resto, por ejemplo, los venezolanos, colombianos, ellos hablan el español como nosotros. Sí, No hay, y además muy buen español exactamente, tienen los no tienen la venezolanos. barrera del idioma. Sí. Entonces, es en la población haitiana donde nosotros debemos ser mucho más absorbentes, llegar mucho más a ellos, porque es ahí en donde se han generado los problemas en salud. No debemos olvidar el caso, ¿no es cierto?, de esta joven madre haitiana que pierde la vida, ¿verdad?, en Santiago, y en la cual de una u otra manera son vulnerados sus derechos. Entonces, nosotros no queremos repetir esa historia, más que por ser haitiana, principalmente porque es gente que, insisto, va en búsqueda de una mejor oportunidad de vida, y que si las puertas se abrieron, entonces nosotros tenemos que también abrir nuestros brazos y nuestros corazones, y eso significa, ¿no es cierto?, dar la oportunidad de que se puedan integrar en una cultura que es distinta a la de ellos. Así es difícil. Es difícil, y bueno, ayer conversábamos que hoy día les tocó a ellos mirar, pero no está distante, porque todo es cíclico, que si no nos tocó a nosotros, les toque a nuestros hijos o futuros nietos o nietos, uno no sabe. Exactamente. Generalmente cuando uno abandona un lugar, uno lo hace por mejores oportunidades. Así es. Desde mi caso personal, mi familia vivió en la Argentina durante 12 años, vivieron en la Argentina por un tema económico, en búsqueda de mejores oportunidades, y yo la verdad es que gracias a esas mejores oportunidades me pude educar, pude ir a la universidad, y hoy en día soy una profesional, no solamente gracias al trabajo de mis padres y de mi madre fundamentalmente, sino que gracias a un país que fue capaz de abrir las puertas y que fue capaz de brindar trabajo y que fue capaz, ¿no es cierto?, de entregar cariño y asilo a 2 personas chilenas. Qué genial escucharla. ¿Sabe por qué? Porque me identifica plenamente. Aquí hay muchas familias que estamos en Coyhaique, pero que tenemos familia en Argentina, en el sur de Argentina, en el norte, en la zona central, y uno sabe que se fueron también en búsqueda de oportunidades y les ha ido muy bien a la mayoría. Por lo tanto, bueno, a uno le queda en replicar que al extranjero que viene, ojalá aportar, ¿no es cierto?, entregarle lo mejor que nosotros tenemos, que es nuestra hospitalidad. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, pero Teresita, volvamos, Seremi, al tema de los parlamentos escolares. ¿Qué le parece? Mira, Teresita, qué bonito que me recordaste eso. Tuvimos unos parlamentos escolares la semana pasada. Trabajamos con niños preescolares, con kinder y primero básico, sí, de escuelas acá, sí, de escuelas acá de Coyhaique. La verdad es que trabajamos todo lo que es alimentación saludable, trabajamos ley de etiquetado. Fue una metódica muy simpática, muy dinámica, con actrices y con 2 monitoras que lograron hacer un juego muy lúdico con los niños. Ahí tuvimos el apoyo de la biblioteca de Coyhaique, y la verdad es que fue una experiencia muy agradable, y la verdad es que me sorprendió muchísimo el conocimiento que tienen los niños en alimentación saludable. Antes de que partiera toda la clase educativa, que era muy lúdico porque no se le puede hacer una clase a los niños, la verdad es que la monitora iba preguntando por alimentos no saludables y saludables, y ellos la verdad es que repetían en coro que las papas fritas no eran saludables porque tenían muchas etiquetas negras, muchos sellos negros. La verdad es que a mí me llamó la atención que repitieran en coro niños de 5 y de 6 años cuál es el tipo de alimentación que requieren. Fue, te insisto, una experiencia muy bonita, muy agradable. Puede ser que lo haya disfrutado porque tengo 2 niños chicos, una de 5 años, el otro de 3, entonces puede ser que me haya, sí, exactamente, me haya sentido mucho más identificada con eso, pero es sumamente importante, para mí fue sumamente importante esta actividad, porque ya llegar a los adolescentes y a los jóvenes es difícil. Imagínate a los adultos para hacer cambios de conductas y de hábitos. Cuando
cuando en la cultura alimenticia probablemente esos adultos crecieron con una alimentación no saludable. Entonces, que esos niños a los 5 o 6 años, que es una edad que uno es esponja, porque lo que tú les digas lo aprenden y lo repiten, imagínate que ellos ya repiten a los 5 o 6 años y hablen de sellos negros y de alimentación no saludable, son niños que probablemente el día de mañana van a tener otra cultura alimenticia y van a tener probablemente la cultura del autocuidado. Que en definitiva, ¿qué buscamos con estos sellos negros o qué buscamos con una alimentación saludable? Buscamos por un lado disminuir el sedentarismo, disminuir enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes y consecuentemente, ¿no es cierto?, disminuir e impactar positivamente en la prevalencia o en la tasa, ¿no es cierto?, de enfermedades prevenibles como el infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Hoy en día, ¿no es cierto?, primera causa de muerte a nivel nacional y segunda en la región. Gente, ¿no es cierto?, que se muere producto, ¿no es cierto?, de que tiene una alta prevalencia de estos factores predisponentes, te insisto, hipertensión, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, ¿ya? Entonces, en definitiva, estos niños probablemente van a tener un futuro mejor. No sé en cuánto vamos a impactar, porque todas estas medidas, ¿no es cierto?, de educación y de promoción de la salud son medidas sin duda alguna a largo plazo y que probablemente nosotros, los que hoy en día estamos trabajando en salud pública, no vamos a ver sus frutos probablemente, pero el hecho de saber de que estás aportando con un granito de arena y que todos estos niños están ya haciéndose conscientes y están generando esa cultura, ¿no es cierto?, de autocuidado, la verdad es que te genera una alegría y una satisfacción por mínima que sea. Así es. Se ha dado cuenta que, bueno, si seguimos progresando con el tema educacional, hoy día la visión de educación parte porque el conocimiento se ha democratizado tanto, ¿no es cierto?, que hoy día los jóvenes apretan un botón y como son expertos en el tema computacional, tienen acceso, si ellos así lo quieren, a tener teorías y prácticas y aprender. Hoy día el profesor pasa a ser un facilitador, no es el dueño del conocimiento que antes con su librito, no. Hoy día el conocimiento está a la mano de los jóvenes y obviamente hay que encantarlos para que quieran también. Exactamente, exactamente. Entonces, toma sentido con lo que usted me dice ahora de estos niños tan pequeños, de los sellos. Claro, usted le pasa un celular igual a un niño pequeño y en un ratito tiene todo, le puede bloquear a alguien sin que uno se dé cuenta, o bien le puede permitir, pero son más rápidos. Sí. Quizás el desarrollo de la inteligencia ha ido evolucionando de otra manera, con la tecnología, que es una gran ayuda. Seremi, en el tema de salud global en la región, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo estamos en atención? ¿Qué necesidades todavía? Sabemos que hay muchas, ¿no? Pero la que más hay que hincarle el diente. Bueno, nosotros tenemos grandes desafíos, no solamente como región, sino como país. Estamos esperando en este momento un poco cuál va a ser la bajada para irle dando forma un poco a este programa, pero sin duda alguna, lista de espera, ¿no es cierto?, ya sea quirúrgica o para atención por especialista, o exactamente lista de espera quirúrgica o por especialista, sigue siendo hoy en día la gran deuda que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel de salud y a nivel de redes asistenciales. Tiene una gran tarea y una gran labor por delante nuestra directora de Servicio de Salud, Rina Cares, a quien este desafío, ¿no es cierto?, la está esperando para efectivamente poder dar solución a este problema que se arrastra por años. Así es. Una buena síntesis, ¿no es cierto? Y por último, el mes del corazón, para que invite a nuestros televidentes. Infarto agudo al miocardio, insistimos, una enfermedad que se puede prevenir. Hoy en día aún se muere gente y es importante que, si bien es cierto, el diagnóstico y el tratamiento están en el auge o en el GES, es importante acudir precozmente a un servicio de urgencia frente a los primeros síntomas, como son dolor del corazón, pesadez en el brazo, ¿no es cierto? Todos esos síntomas que en general a uno le denotan que podría tener una enfermedad al corazón. Cualquier síntoma que uno persista, acudir inmediatamente a un servicio de urgencia, ya que, si bien es cierto, el diagnóstico y el tratamiento están en el GES, insisto, aún se muere gente por llegar
tardíamente a un centro asistencial o a un centro de urgencia. Bueno, ustedes la han escuchado, la han visto, la han escuchado a través de Radio Coyhaique 95.3, a través de nuestras pantallas, ¿no es cierto?, BTR, Canal 4 y 41 GTD, Gente Siempre Dispuesta, ¿no es cierto?, de la Telefónica del Sur, y redes sociales. Muchas gracias.